contar con él aquí. Y ahora sí, presentamos a nuestro invitado, con el que vamos a hablar fundamentalmente del conflicto en torno a la Junta Nacional de Justicia, porque él, nada menos que por la Comisión de Justicia que está llevando esta investigación, ha sido desconvocado porque consideraron que había dicho algo agraviante. No consideraron más bien que nuestro invitado ha sido canciller, ha sido ministro de Justicia, ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido nada menos que relator de Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces. ¿Quién es el que ha agraviado de esta forma a la Junta Nacional a la Comisión de Justicia, que lo desconvocó, pero nosotros lo convocamos ahora? Gracias por venir, Diego García Sayán. Gracias, Fernando, por la invitación y felicitaciones por tu nuevo programa, muy importante y muy serio. Gracias, Diego. ¿Qué has dicho que ha resultado agraviante para la Comisión de Justicia? Es una cosa bien curiosa, ¿no? No hay agravio y no puede haber desconvocatoria porque nunca hubo convocatoria. ¿No te llegó una convocatoria? Jamás ha llegado nada que me permita a mí analizar si corresponde ir o no ir en función del objetivo de una convocatoria, de manera que es como dirían Ari, un cuento chino, un embeleco que se ha armado de algo. Pero hubiera sido, si te convocaban. Hubiera visto de qué se trata la reunión, a ver cuál es el punto y por supuesto aportar con reflexiones e ideas, y creo que hay que tener un papel constructivo, incluso con personas con las que uno discrepa, pero estos juegos de palabras de que desconvocan a alguien que jamás han convocado, que como si yo hubiera estado esperando asistir a algo que no tenía la menor idea que había sido. ¿Qué fue lo que han considerado agraviante? Quisiera saberlo yo, porque digamos, al haber dicho que la independencia judicial es importante, que el proceso que se estaba llevando a cabo en el Congreso afectaba el debido proceso y afectaba la independencia judicial, que es lo que ha dicho desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta todos los actores independientes en el mundo, es algo que es un asunto de principios, ¿no? En un contexto, Fernando, en donde que... Sí, hablemos de eso, por favor. ¿Qué es lo que consideras especialmente grave en esta investigación sumaria? Mira, hay un telón de fondo que lo resumo en 30 segundos. Hoy día, las corrientes autoritarias en el mundo, que en otros tiempos más bien golpeaban las puertas de los cuarteles a ver cómo se interrumpían los procesos democráticos, hoy día lo que buscan en Polonia, en Guatemala y en otros lados es intervenir en la justicia para que no haya un espacio independiente de control del poder y de administración de justicia accesible en base a la ley para la ciudadanía en general. El centro del autoritarismo hoy día a nivel mundial está en las fuerzas que buscan controlar y someter a la justicia. Puede discutirse mucho sobre si la Corte Suprema designa bien a magistrados, si la Junta Nacional de Justicia hace bien o mal su trabajo, eso es parte de una discusión democrática normal. Ahora, en este caso lo curioso es que ese autoritarismo no viene del gobierno, sino del Congreso. Del Congreso, que es un proceso que hemos visto en otros lados, en lo que se ha vivido en el llamado Pacto de los Corruptos en Guatemala, que acabó con más de 50 fiscales y jueces anticorrupción, todos exiliados en los Estados Unidos porque simplemente llegó un momento en que no era posible hacer el trabajo. Espero que ellos puedan retornar a su país cuando se instale el nuevo gobierno de Guatemala en el mes de enero. Entonces, ¿qué cosa es lo que el Perú había logrado, Fernando, con la creación de la Junta Nacional de Justicia, que no es un embeleco que inventó Vizcarra, sino que se dio una gran discusión, hubo un referéndum con una votación mayoritaria? Establecer un mecanismo con una composición en base a un concurso que fue visible, público y transparente para el proceso, primero de selección de jueces y fiscales, para el proceso de sanción que esta hubiera correspondido. Esa, si tú quieres, viene a ser la pepa de la independencia judicial, que haya un mecanismo de selección objetivo y que ponga de lado el factor político, ¿no? Porque muchos países, incluso países democráticos, en España la Corte Suprema la ratifica el Congreso, en Estados Unidos la ratifica el Senado, que son cuestiones que funcionan más o menos bien en sociedades democráticas, pero que han dado pues una señal y un ejemplo muy malo en otros países. Entonces, el concepto mismo de Junta Nacional de Justicia, que fue aprobado por referéndum, es muy importante. Entonces, en ese proceso
que se quiera de pronto cancelar la Junta Nacional de Justicia con inventar una historia como la que se está montando para que en proceso sumarísimo puedan ser cancelados, es una cosa sumamente grave. Ahora, sí hay que tener en cuenta el antecedente de que el Consejo Nacional de Magistratura, que fue el precedente de esta Junta Nacional de Justicia, sí fue defenestrado tras un proceso sumarísimo, pero ahí había faltas graves que eran de corrupción. Estaban los hermanitos, los cuellos blancos, eso era un nido de ratas, un nido de ladrones. Entonces, ¿por qué es tan importante eso, Fernando? Porque este asunto pareciera que es un tema de abogados o de los amigos y amigas de quienes integran la Junta Nacional de Justicia. No es así. Es un asunto central en un país, que haya confianza en la ciudadanía, en la inversión nacional y extranjera, de que hay un sistema de justicia que funciona en base a la Constitución y a la ley, punto. Así de simple, pero así de importante. Pero, sin embargo, tú sí reconoces que hay legitimidad en el hecho de que el Congreso investigue. Bueno, el Congreso tiene la facultad de poder convocar, de poder... Y que la Comisión de Justicia lo haga, ¿no te parece un vicio? En principio no, dependiendo de si se hace en base a temas sustantivos serios y con el respeto al debido proceso, cosa que dudo que en este momento esté eso en cuestión, porque pareciera más bien haber un objetivo político, porque toda la terminología que se utiliza, los caviares de la Junta Nacional de Justicia, cosa aquí y allá, y se pierde de vista lo más importante, que es el interés del país, el interés de la sociedad, que tiene dos componentes muy fundamentales. Primero, que la gente sepa que los jueces que se seleccionan se hace a través de un proceso correcto y que si hay algo irregular los puede sancionar. Sí, pero vamos a seguir conversando, pero tenemos un enlace con el congresista Arturo Alegría, que es portavoz de Fuerza Popular. Congresista Alegría, buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas noches. ¿Cómo está, congresista? Empiezo por preguntarle lo que hace unos minutos le pregunté a su colega de APP, Roberto Quiabra. Ha habido una fricción, una discusión dentro del bloque democrático, que era el eje Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, en torno a la moción de censura ya desinflada del ministro Oscar Vera. Fuerza Popular está recriminándole un comunicado que ha salido hace poco a Alianza para el Progreso, que ha cedido más bien a intereses en el Consejo de Ministros y por eso no habría respaldado la moción contra Vera. ¿Usted, como portavoz de Fuerza Popular, sostiene esa posición? Totalmente, Fernando. Creo que lo que ha pasado ahora es que todos los peruanos hemos visto que APP se ha convertido en la nueva bancada de gobierno. Yo puedo entender que los cuestionamientos de darle lotes petroleros a una empresa quebrada, a una empresa que no tiene la suficiente capacidad de poder articular, de poder administrar recursos y que en los últimos años ha estado en negativo, vengan de Perú Libre, de algunos sectores de izquierda que buscan y que no les importa mucho si es que la empresa funciona o no, sino que tienen el discurso de hay que estatizar las empresas, ¿no? Hay que estatizar los lotes petroleros para que sean administrados por el Perú a través del gobierno. Sin embargo, escuchar una defensa de parte de Alianza para el Progreso, la verdad, el día de hoy nos ha sorprendido a todos. Creo que ellos se han convertido indudablemente en una bancada de gobierno. Tienen a un ministro, que es el ministro de Salud, dentro del gabinete, y creo que este cogobierno que están haciendo, pues ha quedado completamente claro para todos el día de hoy. Ah, caray, entonces está serio esa discrepancia dentro del bloque democrático. Ya nos extenderemos sobre eso con usted y con algunos de sus colegas de Alianza para el Progreso aquí en el set. Quiero preguntarle otro tema. ¿Ustedes han evaluado sumarse a la moción de interpelación contra el ministro Vicente Romero del Interior? El día de hoy se ha dado cuenta de esta moción. En la próxima sesión plenaria vamos a evaluar. Es indudable que desde Fuerza Popular vamos a analizar esta moción porque a todas luces lo que representa la seguridad ciudadana en el Perú está desbordado.
¿Es importante que el ministro venga aquí a responder? Definitivamente sí. ¿Se le han cedido facultades en materia de seguridad ciudadana? También. ¿Esperamos resultados? También. Pero tienen que venir a responder sobre los índices y los indicadores de seguridad que la verdad son alarmantes. Han mandado una medida que para mí es paliativa, esto de declarar en estado de emergencia algunos distritos o provincias del Perú. La verdad es que esto creo que nace de un manotazo de ahogado, como se dice, del Ejecutivo para tratar de dar acciones, pero que no corresponden a ningún plan, a ninguna estrategia que de algún modo hayan podido salir a explicar. Hay otro tema preocupante, congresista Alegría. Un colega de su bancada, el congresista Morante, presentó un proyecto de ley que cambiaría las reglas de juego en los procesos de extinción de dominio, que son claves para permitir que el Estado recupere bienes procesados o de grandes mafias y sin necesidad de esperar el resultado final de los juicios. Con el cambio que propone el proyecto de ley del congresista Morante, que ya ha sido aprobado por la Comisión de Justicia, según la Procuraduría General del Estado, se perdería mucho tiempo y dinero y se haría muy difícil recuperar esos bienes del Estado. Su bancada apoya enteramente y van a votar a favor, cuando lo vea el Pleno, del proyecto del congresista Morante. Como una bancada organizada, como un partido organizado, siempre cualquier tema en discrepancia siempre lo vamos a someter a un debate. Luego de la semana de representación vamos a tener una reunión de bancada donde vamos a debatir el tema. Mientras tanto, lo que ha garantizado el vicepresidente del Congreso, que es miembro de Fuerza Popular, el congresista Guerra García, es que este tema no se vaya a debatir el día de hoy. Con eso nos da tiempo para poder de algún modo internamente tomar una decisión, reflexionar sobre ello y tomaremos una decisión y seguro la vamos a comunicar en su momento debido. Finalmente, sobre la investigación de la Junta Nacional de Justicia, ustedes están evaluando paso a paso cómo va esto y no tienen una decisión preliminar, van a esperar que continúe la investigación o ya tienen un punto de vista sobre la Junta Nacional de Justicia. Creo que es evidente y aquí hay una discrepancia grande con quienes se oponen a la investigación. Nosotros desde Fuerza Popular estamos completamente convencidos de que nadie puede estar fuera de la Constitución y nadie puede estar fuera de las investigaciones. El Congreso no está planteando ningún tipo de acción o de censura o de destitución. Lo que está planteando es una investigación que casualmente ahora se está debatiendo la ampliación del plazo, porque hay que acordarnos que inicialmente el pedido de la Comisión de Justicia era hacer este proceso en 7 días. Nosotros nos opusimos, planteamos que sea en 14 días. El día de hoy, ahora mismo, se está debatiendo la ampliación de este plazo por 14 días más, porque creemos que es importante tener un espacio de debate, un espacio de reflexión, un espacio donde podamos invitar especialistas y que todos puedan dar su opinión, y luego de eso la bancada tomará una decisión respecto a este tema. Muchas gracias, congresista Alegría. Espero contar con usted en el set muy pronto. Gracias. Volvemos con nuestro invitado, Diego García Sillán. Diego, nos estabas explicando por qué te parece tan grave esta investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia. Sí, mira, primero el principio de si el Congreso puede ejercer control sobre las instituciones públicas, sí puede, dependiendo de las razones sustantivas, por supuesto de las garantías del debido proceso y de los objetivos, ¿no? En este caso la racionalidad de una investigación no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque sacaron una declaración exhortando al Congreso que se porte bien en el caso de la ex fiscal de la Nación. Eso es una cosa que en ningún país del mundo puede dar lugar a una investigación. Es una cosa con la cual se está de acuerdo o en desacuerdo, así de simple. Es un comunicado de exhortación. Pero digamos, pero yo creo que hay un punto, Fernando, que es lo que quería comentar antes de la entrevista. Sí, interesante. Es que aquí hay algo que está más allá de los miembros de la Junta de Justicia, de la abogacía y de los jueces. El país necesita instituciones sólidas, que es una abstracción, pero necesita un sistema de justicia confiable, que funcione, aunque suene obvio,
en base a la ley y a la Constitución para darle garantías a todos, a la gente en general y a la inversión nacional y extranjera. Estamos viendo las cifras de caída de la industria en más de 7% en lo que va del año. La inversión va a caer este año más de 5%, mientras la presidenta está en Nueva York buscando aumentar la inversión hacia el Perú, mientras se busca que se aumente la inversión, cuando las reglas empiezan a desdibujarse y se piensa que una instancia que tomó tanto en crear con referéndum y todo, como la Junta Nacional de Justicia, para que haya un mecanismo independiente de selección y de sanción, barrerla para que venga después. Pero ya que ha tocado el tema del viaje de la presidenta y ha sido canciller, ¿te parece que fue oportuna y que ha rendido frutos ese viaje, y además con todo lo que vimos de una agenda apurada, que nos han hecho pasar por encuentros bilaterales, lo que fueron encuentros informales al paso con otros presidentes? Yo he estado en varias ocasiones en el inicio de estos periodos de sesiones, y ahí Fernando se arma una agenda muy rigurosa para entrevistarse con jefes de Estado, con una agenda predeterminada, en lugares preconcebidos. Y lo que hemos visto en este caso más bien es en lo que parecen encuentros en el pasillo, fotos tomadas en medio de recepciones sociales que no estoy seguro que hayan sido los grandes encuentros bilaterales que hay que hacer en esta Asamblea General, que es donde se encuentran casi todos los jefes. ¿No será también que ahora somos muy inestables, entonces los presidentes no están seguros de si el Congreso les va a dar este permiso de salida y no se animan a hacer con tiempo esa agenda? Es posible, pero una diplomacia seria y respetable lo puede organizar en 48 horas, y lo que tenemos ahora es, creo que hay un desdibujamiento, ¿no? Es decir, si vemos que en un país hay un problema serio con el sistema de justicia y se está atacando al espacio que nombra y investiga magistrados. Y volvamos a la Junta. Y las Naciones Unidas sacan una declaración, no porque se le incurrió a un señor de Naciones Unidas, sino porque son los principios de Naciones Unidas que el Perú ha contribuido a establecer, y lo llaman a ese señor a la Cancillería a regañarlo, en base a que, cuando son principios y normas de Naciones Unidas. Entonces, todo eso da muy mal sabor, Fernando, no solamente a analistas políticos, sino a alguien que está afuera y dice, bueno, a mí me convocan a un desayuno de trabajo para que vaya a invertir al Perú, pero yo quiero tener un sistema de justicia confiable, no mi sistema, sino un sistema que funcione con cierta estabilidad, y creo que eso es un factor serio, y que se confronte al sistema internacional y se diga que ahora hasta el secretario general es un caviar porque defiende la independencia judicial. Creo que es algo sumamente delicado. Pero has tocado el punto y el término clave, porque se ha ideologizado mucho este enfrentamiento entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. En realidad pasa pues que aquí la Junta Nacional de Justicia está investigando a Patricia Benavides, que es vista como una heroína por el bando que quería vacar a Castillo con muy legítimas razones, pero han demonizado a la Junta Nacional de Justicia porque se atreve a investigar a alguien que es un mito, ¿no?, dentro de esta épica anti-caviar, porque los caviares se supone que están con Castillo. Entonces esta ideologización ha polarizado. Entonces hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo, ¿no? Y cuando la Junta Nacional de Justicia le abre una investigación, la Fiscal de la Nación, en lugar de presentar un recurso de amparo para protegerse y conseguir una sentencia que se dictó en favor de ella, citando leyes derogadas, tendría que haber comparecido y explicar por qué cambió a la fiscal que investigaba a su hermana y por qué eso es compatible con el Estado de Derecho. Así es. Apelo a tu correa y a tu buen humor, ¿no? A ti, que muchas veces te ha dicho que eres el sumo sacerdote caviar, no un caviar cualquiera, no sumo sacerdote caviar. Todo un honor. ¿Qué le dirías al bando polarizado? ¿Cómo encarar esto para que no se lea todo a través del tamiz de la ideología? Mira, yo solamente pensaría, porque he estado en esa función de relator de Naciones Unidas por 4 años, y he podido ver experiencias muy positivas de salida de crisis y experiencias muy negativas de erosión de instituciones, y cómo cuando
empiezan los mordisqueos y el canibalismo entre fiscales y entre jueces, pasa lo que pasó en Guatemala, ¿no? Que colapsó, 50 jueces y fiscales están hoy día en Estados Unidos, y hay el temor de que la fiscal general, como se llama ya la fiscal de la Nación, esté promoviendo un golpe de Estado, cosa que ha quedado aparentemente desdibujada porque el presidente Jean Mattei expresó en la Asamblea General que iba a producirse el cambio de gobierno en enero conforme al calendario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esto es un asunto sumamente serio, Fernando, no es un tema de jueces, abogados y de politiquería, de convocar, desconvocar una comisión, sino con los jueces hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, y por supuesto, si hay una irregularidad, si hay algo que está mal, que se investigue, que se sancione, pero que no se politice. Y si a la fiscal de la Nación la están investigando por hechos que son muy discutidos. Bueno, ya no la están investigando porque hizo un amparo y el Poder Judicial ha dictado una medida cautelar que suspende la investigación. Claro, pero eso todavía es un proceso que no ha terminado, que puede llegar está apelado, pero mientras está la medida cautelar, entonces no le están investigando. Claro, cosa que es bien curioso, ¿no? O sea, comparecer ante una investigación es lo normal. Es como si la Junta Nacional de Justicia hubiera presentado un amparo para no ir al Congreso el día de hoy. No, pues, se tendrá que defender. Yo creo que el Congreso sí tiene facultades de poder convocar, por supuesto que sí, así como indiscutiblemente la Junta Nacional de Justicia, ante hechos que han sido denunciados, que son más o menos graves, pueda investigarla y ella todo el derecho de defenderse. Pero recurrir a estos trucos es algo que no pinta bien. Y más allá, insisto, Fernando, creo que hay un tema de credibilidad de un país que tiene una crisis política, cosa que está fuera de discusión, pero que además, en un factor que es un elemento tan central para la inversión nacional y extranjera como una justicia independiente, está hoy en cuestión. La próxima semana viene a Lima de visita el secretario general de la OCDE, que es una sigla que para muchos no significa nada, pero es un espacio multinacional de las grandes economías, o de las economías que prosperan, porque la economía de Chile, la economía de Colombia, la economía de México están ahí, para poder tener mejor acceso al mercado internacional, mejor acceso a la tecnología y mejor acceso a la inversión. Y viene el secretario general de la OCDE en base a una negociación que se viene realizando y cae de casualidad, sí, justo en medio va a encontrar que va a encontrar que la justicia, la independencia judicial está siendo liquidada. Muchas gracias, Diego, por habernos acompañado. Y regresamos después de una pausa con el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz.